Si hoy te preguntara qué se necesita para que una persona sea salva, probablemente responderías, creer en Jesucristo. Y tendrías razón. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Es suficiente hablar solamente de la fe? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Son la fe y el arrepentimiento dos cosas diferentes? ¿Son lo mismo? ¿Puede existir una sin la otra? Esas son precisamente las preguntas que Sam Waldron comienza a responder en el capítulo 3 del libro Dos cosas que debes hacer para ser salvo. En los capítulos anteriores vimos que la salvación es por gracia y no por obras, que somos salvados de la justa ira de Dios y que las dos respuestas que Dios exige son precisamente el arrepentimiento y la fe. Ahora, Sam Waldron da un paso más y nos explica cómo se relacionan estas dos realidades. Y desde el principio nos dice algo muy importante. El arrepentimiento y la fe son cuatro cosas al mismo tiempo. Atención, son cruciales, son universales y son inseparables. Y al mismo tiempo son distinguibles. O sea, no son exactamente lo mismo, pero tampoco pueden separarse. Comencemos con la primera característica. Son cruciales. ¿Y cómo demuestra esto el autor? Observando pues una expresión que aparece repetidamente en el libro de los Hechos. La frase es testificar solemnemente. A simple vista podría parecer una expresión más, pero Sam Waldron señala que la palabra griega detrás de esa frase comunica una enorme urgencia. Los diccionarios griegos la traducen con expresiones como advertir solemnemente, amonestar, insistir, rogar seriamente, dar una advertencia urgente, declarar enfáticamente o incluso hablar con fuerza. La idea es la de alguien que comprende que existe un peligro real y por eso habla con esta intensidad. Piensa por un momento en el relato del rico y Lázaro. Después de morir, el rico se encuentra bajo juicio y desea desesperadamente que alguien vaya a advertir a sus familiares. ¿Pero por qué? Porque él entiende el peligro que sus familiares enfrentan. Él entiende la gravedad de la situación. Entiende que sus familiares necesitan ser advertidos. Pues bien, esa misma urgencia es la que encontramos cuando los apóstoles predican el Evangelio. Por ejemplo, después de predicar en Pentecostés, Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Y el texto añade que les testificaba solemnemente. No estaba dando una conferencia académica, no estaba compartiendo una opinión interesante. Estaba advirtiendo a personas que enfrentaban la condenación divina. Por eso el mensaje era urgente. Por eso el llamado era serio. Por eso insistía en la necesidad de responder. Lo mismo ocurre con Pablo. En Hechos 20, hablando de su ministerio, dice que recibió del Señor la tarea de nuevo, testificar solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Una vez más aparece la misma idea. ¿Cuál? Recuerden, urgencia, seriedad, advertencia. Y esto nos muestra cuán importantes son el arrepentimiento y la fe. No son doctrinas secundarias, no son temas opcionales, son asuntos de vida o muerte. Pero el autor también demuestra la importancia de estas dos realidades observando algo muy sencillo. La Biblia constantemente las menciona juntas. El arrepentimiento y la fe, por lo tanto, son inseparables. Una y otra vez aparece lado a lado. Por ejemplo, en Marcos 1:15, Jesús proclama, arrepentíos y creed en el Evangelio. Observa que no dice solamente creed, tampoco dice solamente arrepentíos. Las dos cosas aparecen juntas. Las dos forman parte de la respuesta que Dios demanda. Otro ejemplo aparece en Hechos 19. Pablo explica que Juan el Bautista
predicaba un bautismo de arrepentimiento, pero también enseñaba al pueblo a creer en aquel que vendría después de él, o sea, Jesucristo. Incluso Hebreos 6 menciona el arrepentimiento de obras muertas y la fe hacia Dios, como parte de los fundamentos de la fe cristiana. Y cuando observamos el libro de los Hechos, encontramos algo muy interesante. A veces los apóstoles enfatizan el arrepentimiento, otras veces enfatizan la fe, pero nunca están separando una cosa de la otra. Por ejemplo, en Hechos 2, la multitud pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos. Pero en Hechos 16, el carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo. ¿Significa esto que Pedro creía una cosa y Pablo creía otra? Por supuesto que no. Ambos entendían que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Donde existe verdadera fe, existe arrepentimiento. Y donde existe verdadero arrepentimiento, existe fe. Son como dos caras de una misma moneda. O sea, no son idénticos, pero tampoco pueden dividirse. Algunas veces escuchamos a personas que les dicen a otras cosas como, ora para que Dios te dé un nuevo corazón. O ¿cuántas veces he escuchado esto también? Simplemente espera en el Señor. Esas frases suenan bastante espirituales y ciertamente contienen elementos verdaderos. Pero el autor del libro que estamos resumiendo advierte que estas frases pueden ser peligrosas si terminan reemplazando, ojo, reemplazando al llamado bíblico hacia el arrepentimiento y hacia la fe. Porque imagina una persona que está convencida de su pecado. Imagina a alguien que reconoce su necesidad de Cristo. ¿Qué debemos decirle? ¿Debemos pedirle que espere en el Señor pasivamente? ¿Debemos de decirle que permanezca sin responder hasta que algo ocurra? La respuesta bíblica es no. Porque la Biblia no llama a los pecadores a una espera pasiva. La Biblia los llama a arrepentirse y creer. Por supuesto, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Por supuesto, nadie puede producirlos por sus propias fuerzas. Pero eso no cambia el hecho de que el mandato divino sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Por eso Sam Waldron considera peligroso cualquier consejo que termine alejando a una persona de ese llamado hacia esa respuesta inmediata. Porque la Escritura no presenta a los pecadores sentados esperando una supuesta experiencia misteriosa. Los presenta siendo llamados a venir a Cristo, a confiar en Cristo, a abandonar sus pecados y a descansar en Él. Y esa es la gran enseñanza de este tercer capítulo. Como resumen, el arrepentimiento y la fe son absolutamente esenciales, son urgentes, son universales, son inseparables y constituyen la respuesta que Dios demanda de todo pecador. No basta hablar solamente de la fe, no basta hablar solamente del arrepentimiento. La Biblia presenta ambas realidades unidas desde el comienzo hasta el final de la predicación apostólica. Y por eso, cuando los apóstoles anunciaban el Evangelio, no llamaban a las personas, como ya les dije anteriormente, a permanecer pasivas. Las llamaba a hacer exactamente lo que Jesús mismo mandó desde el principio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el siguiente capítulo profundizaremos un poco más acerca de esta relación que existe entre el arrepentimiento y la fe. Si te gustó el video, dale like y comenta. Y si tienes más ideas con respecto a libros que pueden ser resumidos y que quisieras que los resumamos, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.